Nos vemos en la corte, senadora. Es usted la que quiere ocultar lo que le quiere hacer a la clase trabajadora. Aquí nadie está acusando a nadie. Deje de calumniar. Nosotros lo que hemos hecho es descubrir la manera como usted viene aliándose con la derecha a favor de los patronos. Ese chat del que usted habla lo tiene con periodistas que también son de la clase trabajadora, que también están con nosotros. Aquí no hay nadie chuzando a nadie. ¿Sabe cuál es su problema, senadora? Que nosotros también tenemos amigos que nos pasan lo que usted le está diciendo a los demás. Ese chat no es de su equipo, ese chat es de un montón de periodistas, es abierto. ¿Y sabe qué se la pasa diciendo usted? Se la pasa hablando de nuestros ministros, porque no le gusta que la descubramos, porque no le gusta que le digamos al país la clase de persona que es usted. Nos vemos en la corte, senadora, porque yo no le tengo... 15 segundos y reiniciamos el debate. Lo que tenemos que hacer es continuar el debate, porque lo que acaba de hacer usted es amedrentarme para que no continuemos luchando por los trabajadores. Que sigan. Senadora Angélica, ¿cómo vota? Senadora Angélica, vota Manuel que no. Bueno, muy bien. Señor secretario, cierre el registro, anuncio. Se cierra el registro, señor presidente. Por el sí, 51 votos. Por el no, con los 3 votos manuales, 45 votos. En consecuencia, han sido denegados el artículo 37. Bueno, informándole al país, a esta hora exactamente se está votando la parte final de la reforma. El título, la pregunta de si debe ser curso, bueno, en fin, es una formalidad, pero muy importante, porque a esta hora realmente se está cerrando el debate de la reforma laboral. Hay que decirle al país que hemos logrado erradicar la contrarreforma que la derecha le había impuesto en la Comisión Cuarta, es decir, ha sido derrotado el propósito contrarreformista contra los trabajadores, contra la juventud, contra la clase obrera y a los que le duela cuando lo digo, al proletariado colombiano. Clases trabajadoras, estamos en este momento, digamos, de celebración, con mucha seriedad, con mucho cuidado, con mucho rigor, y les voy a mostrar cómo va la votación a este momento de cierre. Señor secretario, 56 votos por el sí contra 31. Escuchen. Señor presidente, se cierra el registro por el voto manual afirmativo del senador Manuel, 57 votos por el sí, 57 por el sí, 31 por el no. Ha sido aprobada la reforma laboral progresista en el Senado de la República. ¡Que viva la reforma laboral! ¡Que viva la reforma laboral! ¡Que viva la reforma laboral, carajo! Y nos vamos en estos momentos hacia la plenaria de la Cámara de Representantes a conciliación. Nos vemos nuevamente. ¡Qué momento! A mí se me salió el lagrimón. Ave María, qué lucha para que los trabajadores en Colombia recobraran sus derechos. Así que, por supuesto, estamos contentos, estamos felices y también tenemos que decirlo, quedamos sorprendidos. Yo no era muy optimista de que esto se diera, pero se dio y afortunadamente, pues claro que sí. 2 textos aprobados, entonces el Senado, el de la Cámara, ahora viene la conciliación, pero lo que sí podemos decir es que los derechos que adquirieron los trabajadores y que se les han devuelto, pues no los van a poder eliminar. Muchas gracias. También tenemos que decir a la bancada del Pacto Histórico, Aida Bella, Clara López, Esmeralda Hernández, Isa Zuleta, por supuesto, Mafe Carrascal también y Wilson Arias también, el senador Benavides, en fin, a la bancada del Pacto Histórico, muchas gracias porque ayer sí dieron la lucha como debe ser. Entonces, pues felices, comenzamos este video, les decimos bienvenidísimos una vez más aquí a Colombia con C.
Miércoles 18 de junio del 2025 y se están cumpliendo 1046 días del gobierno del cambio, del primer gobierno progresista y perteneciente, por supuesto, al pueblo colombiano. Una cosa, no nos dejemos engañar. Se aprobó fue la reforma del gobierno del cambio y los sectores alternativos, no la contrarreforma que pretendían quienes intentaron sabotearla y revivir un Frankenstein. Y a mí una de las cosas, por supuesto, que me encantó, aparte, obvio, de la aprobación de la reforma, es el ridículo que hizo Angélica Lozano, cómo se le cayó ese falso discurso de defensa al pueblo trabajador. Eso para mí fue placentero porque el país entero tiene que ver la jugada que hizo Angélica Lozano en compañía, ¿cómo no?, de Efraín Cepeda. Por supuesto que sí. Y eso a mí me alegró muchísimo. También la vimos, ahí lo escuchamos al principio del video, en la intro, la vimos votar no a la eliminación del trabajo por horas y esperamos que el pueblo no olvide. Escuchen ese momento porque yo lo puse en la intro, pero vamos a recordarlo. Senadora Angélica. ¿Cómo vota? Senadora Angélica vota Manuel que no. La senadora Angélica votó no. Ahí la escuchamos, ¿no? Votó no a la eliminación del trabajo por horas. Eso también fue un momentazo. Y tenemos que hacer viral ese momento para que, como decimos, ¿no?, el pueblo no olvide esa actuación. Increíble. Y aún así, dice que está feliz que logramos la reforma laboral contra viento y marea. Es que son unas cínicas. Quisieron impedirla, boicotearon hasta decretazo con tal de que no saliera esta ley. Pues feliz no creo. Hoy usted ha apoyado con su voto artículos nefastos contra los trabajadores como la contratación por horas y han quedado en evidencia sus acuerdos con la derecha. Vieron también en la intro. Ahí la vieron allá cómo revoleteaba hasta donde estaba Paloma Valencia, donde estaba María Fernanda Cabal y eso iba para acá y volvía para allá y ahí la vimos, quedó en evidencia, como dice la senadora Esmeralda Hernández. Votó también no a los derechos laborales para los jóvenes del SENA. También votó en contra de proteger la monetización del SENA, pero la derrotamos. Se le hizo agua en sus manos la contrarreforma laboral. Alfredo Mondragón, también tenemos que darle las gracias a Alfredo por su trabajo y por su lucha allá en ese Congreso de la República. Pero bueno, ¿qué pasó? Porque hubo cosas que se eliminaron, ¿no? Entonces, vámonos para RTBC. Senado aprueba la reforma laboral. Estos serían los cambios para los trabajadores. El proyecto superó el cuarto debate con cambios en jornada nocturna, recargos dominicales. Tiene hasta el 20 de junio para ser conciliado en la Cámara. La reforma laboral logró superar en extremis su cuarto y último debate en la plenaria del Senado este martes en una carrera contra el tiempo que la llevó directo al proceso de conciliación con el texto previamente aprobado por la Cámara de Representantes. Con el reloj en su contra y apenas días antes del vencimiento del plazo legal del 20 de junio, los senadores dieron luz verde al proyecto que busca transformar las relaciones laborales en Colombia, pero no sin generar nuevas tensiones por las modificaciones introducidas en los puntos más polémicos. Los cambios que generan debate. La decisión más controvertida fue la aprobación de que la jornada comience a las 7 y se extienda hasta las 6, a las 7 de la noche y se extienda hasta las 6 de la mañana, sin exceptuar a las micro y pequeñas empresas de esta modificación. Esta medida había sido uno de los puntos de mayor resistencia por parte del sector empresarial que argumentaba impactos negativos en la competitividad de las empresas más pequeñas. Paralelamente, el Senado aprobó que el recargo por trabajar en domingos y festivos sea del 100%, una medida que también genera inquietudes en sectores como el comercio y los servicios, pero que era fundamental para los trabajadores en Colombia, ¿no? Lo que ya estaba acordado, entre los artículos que habían logrado consenso en debates anteriores se encuentra el establecimiento del contrato a término indefinido como regla general, una de las banderas
de la reforma que busca reducir la precariedad laboral en el país. También se aprobaron medidas contra la discriminación laboral, la formalización de trabajadores de plataformas digitales como Rappi y Didi, así como de empleados del programa de alimentación escolar PAE, deportistas y artistas. Adicionalmente, se incluyeron incentivos para la generación de empleo dirigido específicamente a mujeres y jóvenes y jornadas laborales flexibles para cuidadores del hogar y personas con discapacidad, lo que no prosperó. El trámite también dejó víctimas en el camino. Los senadores eliminaron la controvertida prima por crecimiento económico, que había permitido a los trabajadores recibir hasta el 40% de un salario mínimo cuando sus empresas crecieron al menos un 4% anual. La iniciativa no prosperó por carecer de aval fiscal al estar condicionada a alivios tributarios. También cayeron las garantías del derecho de asociación sindical y el procedimiento judicial sumario de protección de los derechos sindicales. El primero por vicio de constitucionalidad y el segundo por estar ya reglamentado. Otros temas que habían debatido intensamente, como la jornada máxima legal, el tipo de contratación de los aprendices del SENA y la vinculación de las madres comunitarias al ICBF, también fueron incluidos en el texto aprobado. Entonces, ¿qué pasa ahora con la consulta popular? La pregunta que todos nos hacemos. El ministro del Interior, Armando Benedetti, insistió que la consulta popular solo se derogaría hasta que se vote la conciliación de la reforma laboral. Si no se vota la conciliación, no es ley, y la propuesta es que una vez que se parezca a la de la Cámara, ya se parece bastante, pero le falta, no hay consulta popular. Quedamos contentos, declaró el funcionario. Ahora el proyecto enfrenta su etapa más crítica con apenas días por delante. El 20 termina el plazo. Las comisiones de conciliación de ambas cámaras deberán trabajar contrarreloj para unificar las diferencias entre los textos aprobados por el Senado y la Cámara de Representantes. El plazo del 20 de julio no solo cubre la votación final, sino también todo el proceso de conciliación, lo que presiona enormemente a los legisladores para llegar a acuerdos rápidos en temas que han generado meses de debate. Así que eso es lo que se ha aprobado, eso es lo que no se aprobó, y falta ver entonces, ¿no? ¿Cuál es el texto? Esperamos que pues, el texto aprobado sea el texto de la Cámara. Y vamos a ver, ¿no? 2 días, ya 18, 19 y 20. O sea que estamos atentos qué pasa en la conciliación, Cámara de Representantes, ¿no? Momentos que se dieron, así como ese momento de Isa Zuleta cantándole la tabla a Angélica Lozano. Hubo momentos también como este que postea y que publica Alfredo Mondragón, que llama la atención muchísimo. El expresidiario del Centro Democrático, Ciro Ramírez, en su fallido intento de sabotear el debate de la reforma laboral en el momento de discusión del artículo del carácter laboral al contrato de aprendizaje para 400,000 jóvenes, se quedó con los crespos hechos. Momentazos. Acaban de ver el expresidiario de Ciro diciendo fuera. Acaban de ver el expresidiario de Ciro diciendo fuera. ¿Será que se siente todavía en la cárcel y está pidiendo fuera? ¿O simplemente es su lógica venir a sabotear uno de los artículos más sensibles del país, que es a la juventud trabajadora? ¿Qué le han hecho los jóvenes? Simplemente recuperar derechos laborales. Eso se lo van a agradecer a todos los sectores que lo voten favorablemente. ¿Le hacen un daño a los empresarios y al país con eso? No, nunca se han quebrado las empresas por eso. Fue 40 años en carácter laboral y el expresidiario de Ciro Ramírez diciendo bueno, yo creo que él se siente todavía preso. Oiga, y sigue allá afuera. ¿Ah? Por ahí la que no vimos fue a la Catherine Miranda, que también, cómo me gustaría verle por ahí. Escuchemos a Inti Asprilla. Ay, Dios. A ver, ¿qué dice el viejo Inti? Acaba de ser aprobada la reforma laboral en el Senado de la República. Les cuento en qué quedó. Logramos mantener los recargos 100% para dominicales y festivos. Jornada nocturna a partir de las 7 de la noche sin excepciones. Se cae el trabajo por horas, que era una cosa un gran peligro que había acá, y fuera de eso se mantiene el contrato laboral de aprendizaje con un aumento de 15% más de remuneración en la etapa lectiva. Así que muy buenas noticias para Colombia. Falta solo un poquito que es la conciliación,
y felicitaciones sobre todo al pueblo trabajador. Esto no se trata ni de izquierda, derecha, se trata del pueblo trabajador que hoy tiene una gran victoria y recupera los derechos laborales que les habían quitado. Un saludo para todos, fuerza. Ahora a la reforma laboral. Segunda vez que se debate. Sabemos que la Comisión Séptima de Senado, 8 senadores cuyos nombres propios ya se conocen, lamentablemente decidieron que eso no se debatía. Todo el consenso y el tiempo gastado en la Cámara de Representantes se hundió ahí momentáneamente. Fracasaron en su intento. Deberían explicarle al país ese fracaso. Porque ¿cuál fue su conducta entonces? Hundir un debate que le interesa a cerca de 20 millones de personas que trabajan en Colombia, sin contar sus familiares, diciendo que eso no servía para nada. Y resulta que el mismo Senado en su plenaria, gracias a que se apeló y pasó a otra comisión, entonces hoy demuestra que sí servía. ¿Qué era lo que iban a hacer con Colombia? Esos representantes de partidos políticos, algunos partidos mayoritariamente no los acompañaron después, como sucedió con el Partido Liberal. Ahora usted me dice qué pasó en la votación última con el Partido Liberal. Pero el representante del Partido Liberal vio cómo sus compañeros votaban en mayoría en el Senado en contra de esa decisión de él. Otros sí siguieron con lo que decidieron, partidos muy pequeños. No voy a hablar de religión, pero no deberían tratar a los trabajadores como los trataron a las trabajadoras, hundiendo ese proyecto, queriendo hundirlo. La apelación salvó todo. Yo diría lo que ha salvado la reforma pensión laboral en este momento, lo que ha salvado es que decidimos hacer una consulta. Si no, estamos enterrados hace tiempos. La decisión de hacer una consulta es lo que mantiene viva la reforma laboral. Y el pueblo en las calles respaldándonos. Porque yo también hubiera podido decir, hagamos una consulta y quedo como un loco en la esquina de la Plaza de Bolívar y se burlan de mí, ya me hubieran echado de la presidencia. La consulta popular salvó la reforma. Pero entonces ahora, ¿qué va a pasar? Estamos pendientes de lo que pasa en esa conciliación, pero entonces la consulta, bueno, esperamos, ¿no? Pero nos queda varios frentes abiertos, porque este era uno de los que teníamos listos, nos vamos de consulta popular. Ahora, entonces, vamos a ver, puede ser que no, vayamos a consulta popular. Nos queda entonces esa gran tarea en la que tenemos que concentrar nuestras fuerzas. Más de 15 millones tenemos que conseguir de votos. Más de 15 millones. Y aparte, pues tenemos que hacer esa elección de la candidata o el candidato que van a continuar con esa ilusión de todos, ¿no? De continuar con la bandera del progresismo en la presidencia de Colombia. De todas formas, lo que nos viene es trabajo. Entonces vamos a esperar, porque seguramente todos estamos hablando, bueno, entonces la consulta popular no, y ahora, pues si no se hacía la consulta, entonces estaba latente la constituyente. ¿Qué pasó con la constituyente? Escuchamos también las palabras de Gustavo Petro hablando que el próximo presidente podía iniciar una asamblea constituyente. Todo eso queda, porque sabemos que hay muchas cosas todavía que se deben reformar, y otra que también tenemos que tener en cuenta, todo esto que ocurrió, todo el tiempo que se perdió y que pensaban todavía que se perdiera más o que no llegara a nada. Eso era lo que pretendían, y por eso las palabras de Gustavo Petro, y ahí estamos totalmente de acuerdo. ¿Qué era lo que querían hacer? ¿Qué era lo que querían hacer? ¿Eso no amerita investigaciones? Angélica Lozano, por ejemplo. ¿Qué era lo que quería? Y tenemos que divulgar y tenemos que decirlo, como lo dijimos al principio del contenido. No se dejen engañar.
Se aprobó la reforma del gobierno del cambio y los sectores alternativos, no la contrarreforma que pretendían quienes intentaron sabotearla y revivir ese Frankenstein. Ojo, ¿no? Ahora, por supuesto, tenemos que hablar de los aprendices del SENA. Ayer los vimos esperando y claro, la lucha de Wilson Arias aquí con Alfredo y bueno, con todos. Pero Wilson siempre estuvo también al frente, Wilson y Alfredo Mondragón, al frente de los estudiantes, de los aprendices del SENA. Por supuesto que es un día importante para ellos, dos importantes anuncios. La plenaria del Senado aprobó la laboralización del contrato de aprendizaje y derogó un artículo que se había estipulado respecto a una exención de la monetización. Felicitaciones a todos los aprendices de Colombia, su clamor fue escuchado. Entonces escuchemos este. El Senado de la República acaba de aprobar la laboralización del contrato de aprendizaje y se derogó un artículo que se había estipulado respecto a una exención de la monetización. Son dos íconos que aseguran que muchos aprendices y muchas aprendices de este país, jóvenes de las clases populares, puedan continuar estudiando. En buena hora el presidente Petro apoyó estas iniciativas y siempre reconoció el valor, la labor y la importancia de estos jóvenes y de estas jóvenes aprendices del SENA. A los senadores y a las senadoras que apoyaron estos artículos, que hicieron posible un sueño que se venía luchando desde hace muchos años, muchas gracias. Pero sobre todo, gracias a los aprendices y a las aprendices que se tomaron las calles, que con alegría, con empecinamiento, con ese ánimo de formar parte de la historia, hicieron posible lo que hoy estamos viviendo. Gracias a Sindesena, gracias al ministro de Trabajo, gracias a la CUD, a su presidente Fabio, gracias a los directores y subdirectores de las diferentes regiones del SENA, gracias a los directivos del SENA, gracias a cada uno de quienes hicieron posible este sueño. Qué bueno por los estudiantes, los aprendices del SENA. Estamos seguros de que esta noticia les va a cambiar mucho su vida, la vida de sus familias también, la motivación para seguir adelante con sus estudios y obviamente labrarse un futuro. He de decir que aquí en España el SENA tiene muchos acuerdos y muchos tratados. Yo he conocido personas que vienen, trabajan 6 meses, les dan apartamento, les dan su vivienda y prácticamente lo que ganan les queda pulpito para ahorrarlo y llevarlo para Colombia. Un euro son 4.700, 4.800 pesos en este momento. Entonces, pues claro que sí, trabajan 6 meses y toda la platica la pueden ahorrar y allá llega con su buen dinerito, pues por lo menos para arrancar algún negocito, alguna cosa, ¿no? Sirve y aparte pues la experiencia de conocer otro país, ¿no? De darse cuenta, que yo siempre lo que digo cuando las personas salen de Colombia, démonos cuenta fuera, cómo, por qué fuera así y por qué en Colombia no. Eso es una de mis principales motivaciones cada vez que salí. ¿Por qué en Colombia no? ¿Por qué no? ¿Por qué? ¿Por qué tenemos que andar así? No, eso tiene también que cambiar la mentalidad. Como una señora que estaba hablando, yo por allá preguntando cosas en Colombia. Ay, ¿usted se va a venir de España, un país tan civilizado? Ay, no. ¿Ah? Y bueno, opinión de la señora, pero hombre, esto es bonito, pero no es mejor, son otras cosas, otras culturas, otro cuento, pero no, para mí no. Sí hay cosas que seguridad y tal, pero son las cosas que uno dice, hombre, en Colombia, ¿por qué no? No nos llegarían ni a los tobillos, como dicen, ¿no? Bueno, estamos en momentos que se presentaron el día de ayer y no sé si ustedes se dieron cuenta el momento final, como Juan Felipe Lemus se despachó y todo porque la bancada del pacto, después venía la votación a la consulta popular, la de las 16 preguntas, la 2.0, ¿no? Pues el pacto se salió. Ya que esa consulta
Se salió, se salieron. ¿Y cómo se emberracó? Y eso que hablan de bajarle el tono, ¿no? Por allá le escuchamos decirles a los representantes del pacto sabandijas. Y eso, que hay que bajarle el tono. La gran mayoría de nosotros, no obstante que nuestras posturas fueron derrotadas aquí democráticamente, tomamos la decisión desde este atril de defenderlas con altura y argumentos. Y quienes estaban sentados ahí en sus curules, no obstante que no comparten muchas de las cosas que fueron aprobadas en la reforma laboral, con absoluta lealtad por el debate, se mantuvieron firmes y no se retiraron del recinto para acabar el quórum y evitar de esa forma que la reforma laboral saliera adelante. Yo públicamente señalo aquí la incoherencia de la bancada de gobierno y de quienes lo apoyaron, porque una vez se aprobó la reforma laboral que en su gran mayoría quería el presidente Petro, salieron corriendo como sabandijas para no cumplirle a Colombia. Pero ¿qué fue realmente lo que ocurrió? Esa salida del pacto histórico. Gustavo Petro postea algo, dice: según esta votación del Senado, los enemigos de la consulta nunca tuvieron mayoría para la consulta popular, como lo dijimos, y no la tuvieron cuando se votó la primera consulta y se hizo fraude. Solo 2 personas traicionaron la gran coalición en favor del derecho de los trabajadores y hacen el quórum. Si no, hoy estaríamos a 2 días de tener consulta popular con las preguntas sobre el sistema de salud. Sigue vigente la consulta popular por decreto hasta la votación de conciliación del proyecto. Hoy el país puede tener esa certeza. Siempre hubo mayoría en el Senado para la consulta popular. Y se refiere a este video. A ver, escuchemos. Ahí vemos que el pacto no está. Ahí vemos a Fabián, ¿no? Y vieron aquí, vean estos como aplauden. ¿Qué aplauden? Yo no entiendo qué aplauden, que votaron no a la consulta popular, la consulta 2.0, pero ¿qué? Sin la presencia del pacto histórico, la plenaria del Senado negó la solicitud de consulta popular 2.0 del gobierno Gustavo Petro. La votación quedó 52 por el no y 2 por el sí. Pues celebren, ¿no? Que nosotros sí estamos de verdadera celebración. Bueno, y dejamos entonces reforma laboral, consulta popular, la dejamos ahí aparcadas un momento y nos vamos a la otra buena noticia que también estábamos esperando y que se dio tarde. Yo estaba pendiente, otra vez estoy trasnochado viendo el debate y viendo cada rato a ver la Corte Constitucional que va a decir la pensional, y la pensional se salvó. El presidente Gustavo Petro, ya vimos el post, es la reforma pensional se ha salvado. Le solicito a la Cámara de Representantes discutir a fondo el artículo que aprueba el texto del Senado y aprobarlo. La Cámara ha sacado la cara por las reformas sociales del gobierno y del pueblo, y el Senado, con leve mayoría, comienza a reaccionar a favor. Ese fue el post de Gustavo Petro dando el anuncio. Entonces, con la devolución de la Corte a la Cámara de Representantes de la reforma pensional, se da la posibilidad de aprobar con calma y discusión esta importante ley. Eso fue lo que pedimos en su momento, pero los tiempos que obligó a la oposición del Senado eran imposibles. Sigue en pie el compromiso, por supuesto, por los adultos mayores del país. Ahí estaremos. Entonces, nos vamos para RTBC. La ley queda suspendida mientras la Cámara de Representantes corrige un error en la votación del 14 de junio.
La Corte Constitucional tomó por unanimidad una decisión que marca un nuevo capítulo de la reforma pensional en Colombia. El Alto Tribunal devolvió la Ley 2381 del 2024 al Congreso de la República tras identificar un vicio de procedimiento en su trámite legislativo, suspendiendo su entrada en vigencia hasta tanto se corrija el error procedimental detectado. El error que cambió todo. El problema se originó durante la sesión ordinaria del 14 de junio del 2024 en la Cámara de Representantes. Según la providencia de la Corte, no se sometió a discusión y votación correctamente una proposición sustitutiva presentada por la representante María del Mar Pizarro, junto con Cristóbal Caicedo y otros congresistas, mediante la cual se propuso acoger el texto que había sido aprobado previamente por la plenaria del Senado. Este aparente pequeño detalle procedimental tiene enormes implicaciones jurídicas. En el sistema bicameral colombiano, cuando las dos cámaras del Congreso aprueban textos diferentes de un mismo proyecto de ley, existe un procedimiento específico que debe seguirse para unificar ambas versiones. Al no haberse respetado este protocolo, se configuró el vicio que ahora debe subsanarse. Consecuencias inmediatas. La decisión de la Corte Constitucional genera múltiples efectos de manera inmediata. Suspensión casi total. La entrada de vigencia de la Ley 2381 del 2024 queda suspendida en su mayoría, con excepción únicamente de los artículos 12, parágrafo transitorio y 76. Esto significa que el nuevo sistema pensional no comenzará a operar hasta que se resuelva definitivamente el tema. Paralización de demandas. Todos los procesos judiciales iniciados contra la reforma pensional quedan suspendidos hasta que la Corte se pronuncie sobre el fondo del anuncio. Esta medida busca evitar decisiones contradictorias mientras se resuelve el tema procedimental. Plazo peritorio, que es lo que nos interesa también. La Cámara de Representantes tiene un término máximo de 30 días hábiles, contados a partir de la comunicación de la providencia para repetir esa votación problemática. Este término solo correrá cuando el Congreso esté en sesiones ordinarias, a menos que sea convocado expresamente para sesiones extraordinarias. Frenazo. Y respecto a esto, tenemos que decir que efectivamente Armando Benedetti anunció que se convocará a extras en la Cámara de Representantes para que se discuta y se dé el respectivo debate, como lo ordenó este martes la Corte Constitucional. Escuchemos al ministro del Interior, Armando Benedetti. Bueno, pues es importante que no se haya, discúlpeme el término, hundido la reforma pensional en la Corte Constitucional, que le hayan enviado de nuevo a la Cámara para que se discuta más, o sea, haya más debates. Por lo tanto, el presidente de la República, a través del Ministerio, se convocará a extras a la Cámara para que se discute y se dé el respectivo debate para que sea ley de la República, porque debe empezar a partir del 1 de julio. Bueno, listo. Entonces ya va tema reforma laboral, consulta popular, el tema de la reforma pensional, y el tercer frente que teníamos, que lo tratamos en el video anterior, era el tema de la registraduría y ese pronunciamiento que iba a dar esta semana. Efectivamente, así fue. Vimos la rueda de prensa, ayer hicimos un resumen y lo publicamos en el video anterior. Y estuvimos todo el tiempo pendientes a ver si Gustavo Petro qué iba a decir de ese pronunciamiento de la registraduría. Pues efectivamente, después de que cerramos el video, hizo el pronunciamiento. Independientemente de la decisión que tome la Corte Constitucional, guardiana por orden de la Constitución, de las consultas populares, que como dije, desde el día que firmé el decreto, acataremos. El decreto que he firmado sobre la consulta popular, con toda la legitimidad de ser el presidente de la nación por libre voto popular, se respeta. Goza de presunción de legalidad y es obligatoria su aplicación. Lo demás es sedición y solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. A diferencia de otros gobiernos, en este, solo por ser de origen diferente, se ha decidido por funcionarios que no comulgan con las órdenes del voto popular del año 2022 y que no son siquiera de elección popular, vaciar de poder la presidencia y legitimarla con falsedades para generar un golpe constitucional. Siendo la registraduría árbitro de las elecciones, toma partido, y eso no debe suceder, ni lo deben admitir las fuerzas mayoritarias y sociales de Colombia.
Hace un llamado aquí, solicito a toda la corriente de abogados democráticos iniciar acciones pertinentes de acuerdo a nuestro ordenamiento jurídico. Prax, me voy para donde Roma Rosa, abogado, efectivamente, el rufián Hernán Penagos, registrador avalado pese a sus impedimentos por el Consejo de Estado, ficha de Alex Vega, Gaviria y Vargas, no tiene competencia en materia de consulta popular. Prevaricó al pretender asignar competencia a la uribista Sala de Consulta del Consejo de Estado. Escuchemos esto que publica Roma Rosa. Pronunciamiento de las demás entidades interesadas, si se quiere, y que también tiene que ver con esta circunstancia. Iniciada esta actuación administrativa, vamos a solicitar concepto a la Sala de Consulta y Servicio Civil del Consejo de Estado a fin de que se pronuncie de fondo si se han cumplido o no los requisitos del artículo 104. Esta solicitud de concepto vamos a enviarla también a la Agencia Nacional de Defensa Jurídica del Estado para que acompañe dicha solicitud y el Consejo de Estado en su sala de consulta pueda pronunciarse dándonos luces de si continuamos o no con el trámite. Y entonces también la registraduría. Registrador avalado pese a sus impedimentos. Ficha de Alex Vega, Gaviria y Vargas. Uy. La registraduría. Elecciones. Pilas. La prueba reina que el corrupto registrador Hernán Penagos prevaricó por acción y debe ser judicializado por la señora Camargo es que el mismo Consejo de Estado, por supuesta competencia que no tiene, direccionó las demandas a la sección quinta. Entonces, ahí hay algo. Dice Hassan Nazar, como no saben los pobres bodegueros del cambio, como no saben de derecho constitucional, sobra decir que realmente no saben nada de nada, creían que el registrador nacional era como ellos, un subalterno del presidente y que recibía órdenes de funcionarios, del gobierno. Ay, Hassan, pues tome su peinada. Este mequetrefe cree que conocer derecho constitucional es repetir chismes de noticiero. Le explico. El registrador no es subalterno del presidente, pero tampoco está por encima de la ley, y desobedecer un decreto legítimo no es autonomía, es desacato. Aquí ya hay otro delito, ¿no? Desacato, prevaricato, cato. Que se inicien, por supuesto, investigaciones, una corriente de demandas, es la petición que hace Gustavo Petro a todos los abogados y esperamos pues que así se haga, ¿no? Ya hemos visto varios abogados que han tomado acciones y ya, ahí va. A Efraín Cepeda lo tienen por allá próximo, ¿no? También lo están investigando a la mesa directiva con todo eso que pasó en el fraude de esa votación que no puede quedar tampoco en el aire. Como repetimos, tampoco no se nos puede olvidar Angélica Lozano, el papel de Angélica Lozano en todo esto, y que también esperamos que se abran investigaciones. Efectivamente, la Corte Suprema está, como lo vimos también en el video anterior, también está investigando y vamos a ver qué pasa, porque lo que ocurrió también fue claramente un delito. Ayer lo vimos en las votaciones, cómo se esperaba, cómo se explicaba que se iba a votar. No, es que totalmente, y comparan eso y van y miran la votación de la consulta popular, y ayer sí muy bravos porque el pacto se había salido. Pues, ay Dios, ahí están. Por ahí escuché a Fabián Díaz que decía, sí, no se debieron haber salido, yo me quedé acá. Bueno, eso ya son jugadas, sí, no sé cómo llamarlas, ¿no? Son jugadas que ellos también hacen, ¿no? Entonces, pues, ahí queda. Dejamos así y nos vamos a las ñapitas. Como siempre en nuestro contenido tenemos ñapitas. Y comenzamos con algo que ocurrió el día de ayer. Feo. Alguien malintencionado, obviamente, publicó un comunicado falsificado de la clínica de la Fundación Santa Fe, anunciando la muerte de Miguel Uribe Turbay. Pues esta publicación la han replicado Portafolio,
Aquí vemos, no le vamos a dar visibilidad al comunicado, pero sí vemos lo que dice portafolio. Peñalosa, lo vimos confirmando. Y así es el periodismo. Pero portafolio de propiedad de la casa editorial El Tiempo, ¿no? Fue uno de los primeros que salieron a divulgar esa noticia falsa. Así que mucho cuidado. Por otro lado, siguiente ñapita, ayer escuchábamos hablar a Wilson Arias del abogado de negro, el abogado de negro, ya no es este. Ahí está, brincando por la... No le vamos a escuchar, pero que sí quedaba, ¿quién es? Es este. Charles Chapman López. Se aprueba en plenaria la reforma laboral destructora de empleo. Cínicos. Wilson Arias le cantó la tablita de frente, entonces que no se nos olvide, vea, él es el abogado de negro. Otra ñapita que tenemos, la siguiente, que por allá escuchábamos algo que con las microempresas y pues hay un anuncio por parte del gobierno. El ministro de Trabajo, Antonio Sanguino, anunció que el próximo 20 de julio radicará un proyecto de ley de apoyo, alivio y beneficios para las microempresas o pequeñas unidades productivas el próximo 20 de julio. Escuchemos al ministro Sanguino. El senador Lemus, lo que este gobierno anuncia que va a hacer es radicar un proyecto de alivios crediticios y de apoyos en distintas materias para las pequeñas unidades productivas el 20 de julio del 2025. Y con ello nosotros queremos cerrar esta 15 segundos, cierre, señor ministro. para invitarlos a que votemos el artículo tal como viene de la Cámara y tal como viene de la Comisión Cuarta del Senado de la República. Ese es el anuncio, entonces, que también se hizo el día de ayer. Escuchamos al ministro Sanguino. 20 de julio se radica un proyecto de ley que da apoyo y alivio y beneficios para las microempresas o pequeñas unidades productivas. Hablábamos de microcréditos, se habló siempre, Gustavo Petro ha hablado de eso. Esperamos que esto se ponga en marcha, que se le ponga el ojo como debe ser, aunque no decimos que no se esté haciendo, pero siempre aparece el funcionario uribista, y eso sí lo hemos escuchado varias veces a Gustavo Petro decirlo, y criticando la labor, cómo se ha llevado la orden que le ha dado el Banco Agrario, el empoderamiento del Banco Agrario, y resulta que sigue manejado por funcionarios que no van por la línea, y gravísimo eso, porque era uno de los planes incluso de acabar con el gota a gota, que la persona, el tendero, que es uno de los que más caen en estas redes de gota a gota, usted ven en la tienda, ahí llegan, con el teléfono, el casco, la libre, todos los días, 1 o 2 gotagotas, que la señora tuvo que pedirle gota a gota para comprarse la neverita, o para hacer un buen pedido, para surtir más la tienda. Entonces, en vez de poder recurrir a un banco porque la señora no tiene cuenta, o porque la señora está reportada en Datacrédito, o porque la señora, en fin, porque el banco siempre es un enemigo. Entonces el Banco Agrario, que tenía que ser el amigo, no está cumpliendo con eso. Entonces la señora tiene que ir al gota a gota y sigue esas redes, ¿no? Y no le pague y verá cómo sabemos todos cómo es ese tema con el gota a gota. Así que esperamos que eso, si tiene que hacer cambios, pues que se hagan cambios, pero queda un año prácticamente de gobierno y queremos ver que el tendero, que el microempresario reciba respaldo de los bancos. Sabemos que aquí, como dicen acá en España, los autónomos muchas veces no significan nada para un banco en el caso de un préstamo, pero de eso se trata el plan del gobierno, ¿no? Dice el autónomo, llega al banco y, oiga, présteme una plata. ¿Usted qué es? No, es que yo tengo una tienda. Se hicieron pactos con las bancas de esta gente. También se lo pasaron todo por la faja. Y así es. Entonces, así como se va a erradicar eso, esperamos también que se puye, que se le haga algo a esa gente que está ya manejando el Banco Agrario, que definitivamente otra de las cosas que debería activar el Banco Agrario es tener uno que enviar el dinero y que lo reciba Sarmiento Angulo, lo poquito que uno se puede ahorrar para enviarlo allá a Colombia, entonces tiene que vendérselo a Sarmiento, tiene que mandárselo al GEA o a no sé qué, a uno de esos bancos. ¿Por qué carajos no se puede al Banco Agrario? ¿No?
Entonces, hombre, hay que reactivar aplicaciones y todo este tema moderno que requiere una banca. Y si se quiere empoderar el Banco Agrario, pues hágame el bendito favor. Entonces, cerramos este contenido después de escuchar las palabras de Antonio Sanguino con la invitación, un pacto por la paz urbana, 21 de junio, Parque de Aranjuez en Medellín. Las personas de Medellín, de localidades cercanas, marcha desde el Parque de la Resistencia a las 2 de la tarde hacia el Parque de Aranjuez. Entonces ahí queda la invitación, publicada incluso por Gustavo Petro. Un pacto por la paz urbana, 21 de junio, 2 de la tarde, Parque de la Resistencia, y va una marcha hacia el Parque de Aranjuez, que estamos seguros que va a ser un lleno total, que se va a presentar en la ciudad de Medellín. Medellín, si Antioquia cambia, Colombia cambia, ¿no? Es la frase que ha utilizado Gustavo Petro, ¿no? Entonces cerramos el contenido. Tenía acá, bueno, coloquemos este post, que es que de verdad lo que ocurrió ayer a mí me pareció de una gravedad absoluta. Y ojalá se investigue quiénes están detrás de esa cuenta que publicó, me refiero al comunicado, al falso comunicado sobre la muerte presunta, o sea, sobre lo que dijeron de Miguel Uribe Turbay. Eso no puede ser. Utilizar la situación del senador Uribe Turbay para objetivos electorales o generar pánico y falsedad con noticias falsas sobre su salud es de una ruindad inconmensurable. Totalmente de acuerdo. A mí, la verdad, wow, cuando vi eso. Y vean, lo traigo. ¿Por qué la senadora Paloma Valencia, esto lo publica David Rosso, sigue a la cuenta que emitió el comunicado falso sobre la muerte del senador Miguel Uribe? Solo la siguen 28 personas y una de ellas es la senadora. Aquí la vemos. Es que crearon la cuenta y todo, vea. ¿Ah? Que se engañó y que no... Eso es lo que... Pero ahí está. Son datos, lo publicó David Rosso y hay que darlos. ¿Sí o no? Bueno, entonces dejamos hasta aquí. Nos vemos en una próxima ocasión. Hoy el día pinta chévere. Yo mañana, no sé, ya les había contado en otro video, mañana me van a operar. Mañana me van a operar una bola que me salió aquí, por acá, pero afortunadamente no es nada grave, pero sí, de una vez me mandaron a cirugía. Entonces mañana como que estaré un poco ausente. Sin embargo, obviamente estaremos aquí atentos a lo que siga ocurriendo el día de hoy y todos estos días en las próximas horas, porque hay mucho. Atentos con la conciliación en Cámara de Representantes. Nos vemos en la próxima. Abrazos ancestrales desde la distancia. Como siempre, millones de gracias eternas, totales e infinitas a todos ustedes. Miles y miles de bendiciones para todos y los invito a que se suscriban aquí a Colombia con C de Cambio, con C de Campesinos, con C de Catatumbo, con C de Cali, con C de Convención, con C de Colombia carajo, con C de Consulta Popular, de Constituyente y de Colombia carajo. Nos vemos en la próxima. Gracias.